El marido de Carmen le cortó el pelo, pero el destino tenía una lección inolvidable para él. Era su cumpleaños número 38, un momento que ella había esperado con ilusión. Pero en lugar de una celebración, Javier lo destruyó todo con un acto cruel e impensable. Él pensó que la silenciaría, que rompería su espíritu, pero lo que no sabía era que este momento desencadenaría una reacción en cadena que cambiaría sus vidas para siempre. ¿De qué parte del mundo nos estás viendo hoy? Comenta abajo y si te intriga esta historia, no olvides suscribirte y dejar tu like para más historias de transformación y superación. El reflejo en el espejo le devolvió una sonrisa nerviosa. Carmen Rodríguez ajustó el collar de perlas falsas sobre su vestido rojo, un capricho que se había permitido para celebrar sus 38 años. Sus dedos recorrieron la tela suave, deteniéndose en cada pliegue, como si intentara memorizar esta versión de sí misma. El apartamento olía a canela y vainilla. El pastel de zanahoria, receta de su madre, reposaba en la cocina junto a 2 copas de cristal y una botella de vino tinto reservada para ocasiones especiales. Las velas dispersas por el salón proyectaban sombras danzantes contra las paredes. Carmen había pasado la tarde preparándolo todo. La mesa vestida con el mantel de encaje que guardaba en el fondo del armario, las flores frescas en el centro, la música suave de Caetano Veloso flotando en el ambiente. Pequeños detalles para sentir que este día era diferente a los demás, que su vida merecía esta celebración íntima. El reloj marcó las 9:15. Javier llevaba ya más de 1 hora de retraso. Carmen repasó mentalmente la última conversación que habían tenido esa mañana. Él había prometido llegar temprano, había jurado que esta vez sería diferente. «Te lo compensaré, Carmencita. Hoy es tu día». Las mismas palabras de siempre. El sonido de llaves chocando contra la cerradura interrumpió sus pensamientos. La puerta se abrió de golpe, revelando la figura tambaleante de Javier. El olor a alcohol inundó inmediatamente la estancia, mezclándose con los aromas dulces de la celebración, contaminándolos. «¿Qué es todo esto?», balbuceó él, señalando vagamente la decoración mientras dejaba caer su chaqueta al suelo. Carmen respiró hondo, intentando mantener la calma. El nudo en su estómago se tensó dolorosamente, pero aún así esbozó una sonrisa. «Es mi cumpleaños, Javi. Te lo recordé esta mañana». Los ojos inyectados en sangre de Javier la recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose en el vestido, rojo, en el maquillaje cuidadosamente aplicado, en el cabello que Carmen había ondulado para la ocasión. Su expresión cambió, transformándose en algo que ella conocía demasiado bien, aquella mezcla de desprecio y sospecha que precedía a las tormentas. «¿Y para quién te has arreglado tanto?», escupió las palabras como dardos envenenados. «¿Quién más viene a esta fiesta?». El tiempo pareció detenerse. Carmen sintió el frío subiendo por su espina dorsal mientras contemplaba las opciones que tenía. Explicarse, disculparse por algo que no había hecho, intentar calmarlo. Ninguna llevaría a buen puerto, lo sabía por experiencia. «Solo estamos tú y yo, Javi. Quería que fuera especial», respondió cada palabra medida cuidadosamente. Javier avanzó hacia ella con pasos inestables. El brillo peligroso en sus ojos hizo que Carmen retrocediera instintivamente hasta chocar contra la mesa. Una copa cayó, rompiéndose en 1000 pedazos sobre el suelo de madera. El sonido cristalino del vidrio al quebrarse fue como un presagio. «Te has puesto guapa para mí, ¿no?», murmuró él, sujetándola por los hombros con demasiada fuerza. «Pero te has pasado. Pareces una cualquiera con tanto maquillaje». Sus dedos se cerraron alrededor de un mechón del cabello de Carmen, acariciándolo con una falsa ternura que le provocó náuseas. «¿Y este pelo?», continuó, su voz descendiendo a un susurro que erizó la piel de Carmen. «Tanto esfuerzo para impresionarme». Lo que sucedió después quedó grabado en la memoria de Carmen como una secuencia de flashes disociados. Javier dirigiéndose a la cocina con determinación, el brillo metálico de las tijeras bajo la luz de las velas, el primer corte brutal cerca de su oreja, mechones de cabello castaño flotando hacia el suelo como hojas en otoño, el sonido seco de las tijeras cerrándose una y otra vez,
las lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, la risa entrecortada de Javier. «Ahora estás más simple como debe ser una esposa», sentenció él, observando su obra con satisfacción enfermiza. El salón, que horas antes había sido un santuario de celebración, se había convertido en la escena de una mutilación. Carmen permaneció inmóvil, sintiendo el peso de cada segundo mientras Javier tiraba las tijeras sobre la mesa y se dejaba caer en el sofá, como si acabara de completar una tarea cotidiana. «Tráeme una cerveza», ordenó encendiendo el televisor. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de Carmen. No fue una decisión consciente, sino un instinto primario de supervivencia. Se dirigió hacia la puerta, tomando solo su bolso y las llaves del coche, ignorando los gritos de Javier a sus espaldas. El aire frío de la noche golpeó su rostro cuando salió del edificio, llevándose consigo las lágrimas y dejando solo una extraña claridad mental. Sus manos temblaban al insertar la llave en el contacto. A través del espejo retrovisor vio su reflejo, el cabello cortado de manera desigual, los ojos hinchados, el rímel corrido formando sombras oscuras bajo sus párpados. No se reconoció en esa imagen fragmentada. Y quizás pensó mientras arrancaba el motor, esa era precisamente la oportunidad, convertirse en alguien a quien ni siquiera Javier pudiera reconocer. 3 días habían pasado desde la noche del cumpleaños. Carmen permanecía encerrada en la habitación número 17 del Motel Los Pinos, un establecimiento desgastado a las afueras de la ciudad donde nadie hacía preguntas. Las paredes de un verde desvaído parecían cerrarse sobre ella cada noche, mientras el zumbido constante del frigorífico antiguo se mezclaba con el sonido ocasional de coches pasando por la carretera cercana. Su teléfono mostraba 37 llamadas perdidas de Javier. Los mensajes oscilaban entre súplicas, desesperadas y amenazas veladas. «Vuelve a casa, Carmencita, no fue para tanto. Sin mí no eres nada, ¿dónde crees que vas a ir? Te perdono por haberte ido así. Si no vuelves, te arrepentirás». Carmen los leía con una extraña desconexión, como si hablaran de otra persona, de otra vida. Esa mañana, sin embargo, algo cambió. Quizás fue el rayo de sol que se coló por las cortinas baratas, iluminando el polvo suspendido en el aire, o tal vez la necesidad de aire fresco después de tanto encierro. Carmen se duchó con el agua tibia del motel, se puso unos vaqueros y una camiseta simple, e intentó arreglar como pudo su cabello mutilado. El resultado seguía siendo caótico, pero ya no le importaba tanto. Las calles del barrio que rodeaba el motel eran tranquilas y desconocidas. Carmen caminó sin rumbo, dejando que sus pies la guiaran mientras su mente flotaba en un limbo extraño entre el pasado y un futuro que no podía imaginar. Dobló una esquina y se encontró frente a una pequeña tienda de segunda mano cuyo letrero, desgastado, rezaba «Segunda oportunidad». Las palabras le provocaron una sonrisa irónica. La campanilla de la puerta tintineó cuando entró. El interior olía a ropa vieja, a libros antiguos y a madera. Una mezcla de objetos dispares se acumulaba en estanterías y mostradores. Juguetes de otra época, vajillas incompletas, cuadros de paisajes anónimos, ropa de diversos estilos y épocas. Carmen recorrió los pasillos estrechos con curiosidad, tocando ocasionalmente algún objeto como para comprobar que el mundo material seguía existiendo. En una esquina, sobre una caja de cartón llena de cámaras viejas y álbumes de fotos, algo captó su atención. Una cámara desechable amarilla, de aquellas que fueron populares antes de la era digital. La tomó entre sus manos, sintiendo su ligereza, el plástico barato que crujió ligeramente bajo la presión de sus dedos. «Esa lleva aquí mucho tiempo», dijo una voz detrás de ella. Carmen se giró para encontrarse con una mujer mayor, de pelo blanco recogido en un moño, despeinado y ojos brillantes, tras unas gafas de montura roja. «Estaba en un lote que compré hace años», continuó la mujer. «Creo que todavía tiene todas sus fotos por tomar». «¿Funciona?», preguntó Carmen, sorprendida por el sonido ronco de su propia voz después de tantos días de silencio. «Solo hay una forma de averiguarlo», respondió la mujer con una sonrisa cómplice. «Si te interesa, te la puedo dejar por 5 euros».
Carmen asintió, buscando en su bolso los billetes arrugados que le quedaban del dinero que había sacado apresuradamente antes de huir. Mientras pagaba, sus ojos se encontraron con los de la tendera. ¿Sabes qué es lo maravilloso de las cámaras desechables?, dijo la mujer entregándole el recibo. Que te obligan a pensar antes de capturar el momento. No hay segunda oportunidad, no puedes borrar lo que no te gusta. Es como la vida, un disparo, una oportunidad. Las palabras resonaron en Carmen mientras salía de la tienda, sosteniendo la cámara como si fuera un talismán. De vuelta en la calle, se detuvo frente al escaparate de una peluquería. Su reflejo distorsionado por el cristal le devolvió la imagen de una desconocida con el pelo cortado sin ningún patrón, como un campo después de una tormenta violenta. Levantó la cámara desechable hasta su ojo derecho y enfocó su propio reflejo. El visor enmarcó su rostro, sus hombros tensos, el desastre que Javier había hecho de su cabello. Y entonces, justo antes de presionar el disparador, algo cambió en sus ojos. Un destello, una chispa de algo que podría ser determinación, o quizás simplemente vida. Clic. El sonido mecánico del obturador marcó el primer momento de lo que Carmen no sabía aún que sería su renacimiento. La oficina de empleo bullía de actividad aquella mañana de jueves. Carmen esperaba su turno, sintiendo el peso de las miradas curiosas sobre su cabello irregularmente cortado. Se había esforzado por igualarlo un poco, pero el resultado seguía, siendo evidentemente el trabajo de unas tijeras empuñadas con rabia, no el de unas manos profesionales. «Número 42», anunció la voz monótona por el altavoz. Carmen se levantó, ajustándose nerviosamente la bufanda que había comprado en segunda oportunidad para sentirse menos expuesta. La funcionaria tras el mostrador, una mujer de mediana edad con expresión de cansancio crónico, apenas levantó la vista cuando se sentó frente a ella. «DNI, por favor». Carmen extrajo el documento de su cartera, consciente de que este simple acto la conectaba con su vida anterior, con la dirección donde Javier seguía esperando, con la identidad que intentaba dejar atrás. «Carmen Rodríguez Salgado», leyó la funcionaria. «¿Experiencia laboral?». La pregunta cayó como una piedra en un estanque tranquilo, creando ondas de ansiedad. ¿Qué experiencia tenía? Había abandonado su trabajo como asistente administrativa 5 años atrás, cuando Javier insistió en que no era necesario que trabajara, que él podía mantenerlos a ambos. En retrospectiva, Carmen entendía que aquella había sido la primera cuerda de la jaula. «Trabajé como administrativa durante 8 años», respondió odiando el temblor en su voz. «Pero ha pasado tiempo». La mujer la miró por primera vez, sus ojos evaluando rápidamente la situación. El cabello evidentemente cortado en un arrebato, las ojeras, la manera en que Carmen se encogía ligeramente, como si esperara un golpe. «¿Tiene dónde quedarse?», preguntó bajando el tono de voz. Carmen asintió, pensando en el motel cuyo alquiler semanal agotaría sus ahorros en menos de un mes. «Tengo algunos contactos», continuó la funcionaria garabateando algo en un papel. «Hay un estudio fotográfico cerca del centro que necesita una recepcionista. La dueña es comprensiva con situaciones complicadas». Le extendió el papel con la dirección y un nombre. «Estudio Velasco, Pilar». Carmen lo tomó sintiendo una mezcla de gratitud y vergüenza. «No he pedido caridad», murmuró. «Y yo no ofrezco caridad, señora Rodríguez», respondió la funcionaria con firmeza. «Ofrezco información sobre un puesto vacante. Lo que haga con ella depende de usted». El estudio resultó ser un espacio luminoso en un edificio antiguo, con grandes ventanales y paredes blancas donde colgaban fotografías en blanco y negro. Rostros de personas diversas capturados en momentos de genuina emoción, paisajes urbanos que revelaban belleza en lo cotidiano, naturalezas muertas que parecían contar historias silenciosas. Pilar Velasco era una mujer de unos 65 años, con el pelo gris cortado al estilo pixie y una energía vital que contrastaba con su edad. Vestía pantalones negros amplios y una camisa blanca impecable, como un uniforme personal. Sus manos, marcadas por el tiempo pero firmes, sostenían siempre algún objeto relacionado con su oficio.
una lente, un filtro, un negativo. La entrevista fue breve y directa. Pilar le preguntó sobre sus habilidades administrativas, sus conocimientos de informática, su disponibilidad. No hizo ningún comentario sobre su cabello ni le pidió explicaciones sobre los huecos en su currículum. Al final, le ofreció el puesto con un salario modesto pero suficiente y la posibilidad de utilizar el pequeño apartamento sobre el estudio como vivienda. Es básico, explicó Pilar mientras le mostraba el espacio, pero tiene lo necesario. Solía alquilarlo a estudiantes de fotografía, pero lleva vacío un tiempo. Carmen recorrió con la mirada el estudio. Una cama, una pequeña cocina, un baño diminuto. Limpio, funcional, anónimo. Perfecto. ¿Por qué me ayuda?, preguntó, incapaz de contener la sospecha que años junto a Javier habían cultivado en ella. Pilar la miró directamente, sin parpadear. No te estoy ayudando. Necesito una asistente y tú necesitas trabajo. Es un intercambio justo. Esa noche, instalada en su nuevo hogar temporal, Carmen sacó la cámara desechable de su bolso. Había tomado algunas fotos durante el día. Un gato callejero dormitando al sol, una fila de botellas de colores en el alféizar de una ventana, sombras proyectadas sobre una pared de ladrillos, fotografías sin propósito, capturadas simplemente porque algo en esas imágenes le había hablado. Se asomó a la ventana de su apartamento. La ciudad se extendía ante ella, un mosaico de luces contra el cielo nocturno. Por un momento pensó en Javier, en lo que estaría haciendo, en si la estaría buscando. El miedo trepó por su garganta como una enredadera venenosa. Sin mí, no eres nada. Le había dicho tantas veces que Carmen había terminado por creerlo. ¿Y si tenía razón? ¿Quién era ella ahora, en este apartamento prestado, con un trabajo que no sabía si podría mantener, con su cabello destrozado como símbolo visible de su fracaso? Carmen levantó la cámara y capturó el horizonte urbano, las luces distantes, la oscuridad entre ellas. Un disparo más, una prueba de que estaba allí, de que existía fuera de la órbita de Javier. Pero la duda persistía, un susurro constante en el fondo de su mente. ¿Sería capaz de construir algo nuevo desde las ruinas de lo que había sido? Las primeras semanas en el estudio Velasco transcurrieron en una rutina que Carmen agradecía. Contestar llamadas, organizar citas, mantener actualizadas las redes sociales del negocio. Tareas sencillas y concretas que le permitían concentrarse en el presente inmediato, sin mirar demasiado hacia atrás ni angustiarse por el futuro. Pilar trabajaba incansablemente. Fotografiaba bodas, eventos corporativos y sesiones de retrato que pagaban las facturas, pero su verdadera pasión eran los proyectos personales, series documentales sobre barrios en transformación, retratos de ancianos con historias extraordinarias, la vida nocturna de la ciudad capturada desde ángulos insospechados. Una tarde, mientras Carmen archivaba negativos, Pilar entró en la oficina con una cámara digital en las manos. ¿Alguna vez has fotografiado algo más que cumpleaños familiares?, preguntó sin preámbulos. Carmen negó con la cabeza, pensando en la cámara desechable que ya había terminado y que guardaba en un cajón sin revelar. En realidad, apenas he tomado fotografías en mi vida, confesó. Mi marido se detuvo, corrigiéndose. Javier decía que las fotos eran un desperdicio de dinero. Pilar la observó con aquella mirada penetrante que parecía ver más allá de las palabras. «Ven conmigo», dijo simplemente. La llevó a la azotea del edificio. La tarde caía sobre la ciudad, bañando los edificios en una luz dorada que suavizaba sus contornos. Pilar le entregó la cámara digital. La fotografía no es sobre la técnica, aunque la técnica importa, explicó. Es sobre la mirada. Todos miramos el mismo mundo, pero cada uno ve algo distinto. Una buena fotografía muestra cómo ves tú. Carmen sostuvo la cámara con torpeza, abrumada por su peso y complejidad. No sabría por dónde empezar, murmuró. Por el principio, respondió Pilar con una sonrisa leve. Mira a tu alrededor. ¿Qué te llama la atención? No pienses, solo siente. Carmen recorrió el horizonte con la mirada, los tejados irregulares,
las antenas, las azoteas vecinas donde la ropa tendida se mecía con la brisa. Sus ojos se detuvieron en una escena cercana. En una terraza a unos 50 metros, una mujer mayor regaba plantas en macetas, completamente absorta en su tarea. Había algo en la concentración de sus movimientos, en la manera en que sus manos arrugadas acariciaban las hojas, que conmovió a Carmen. Levantó la cámara instintivamente y enfocó. El visor enmarcó a la mujer, las plantas, la luz del atardecer que los envolvía en un halo cálido. Dudó un instante antes de presionar el disparador. ¡Clic! La imagen apareció en la pantalla, imperfecta técnicamente, pero con algo especial, una intimidad capturada sin invasión, un momento de belleza cotidiana. «No está mal para una primera vez», comentó Pilar mirando por encima de su hombro. «Tienes ojo». Aquella simple frase, pronunciada sin énfasis especial, encendió algo en Carmen. «Tienes ojo». 3 palabras que contradecían años de mensajes sobre su incompetencia, su falta de talento, su mediocridad. 3 palabras que le otorgaban una cualidad propia, algo que ni siquiera Javier podía arrebatarle. «¿Puedo tomar más?», preguntó, sorprendiéndose a sí misma por el entusiasmo en su voz. Durante la hora siguiente, Carmen fotografió la ciudad desde la azotea, experimentando con ángulos, con la luz cambiante, con los detalles que normalmente pasaría por alto. Cuando finalmente bajaron al estudio, sentía una excitación casi infantil. «Puedes llevarte la cámara este fin de semana», dijo Pilar mientras guardaba el equipo. «Es un modelo antiguo, pero funciona perfectamente para aprender». «No podría», protestó Carmen. «Es demasiado valiosa». «Es una herramienta», respondió Pilar con firmeza. «Las herramientas están para usarse. Además, tengo un presentimiento sobre ti y la fotografía». Esa noche, Carmen no pudo dormir. Repasaba mentalmente las fotografías que había tomado, pensando en lo que podría mejorar, en otros ángulos que podría haber probado. Por primera vez desde que había huido de su casa, sus pensamientos no estaban dominados por el miedo o la incertidumbre, sino por la posibilidad. El sábado amaneció, luminoso. Carmen salió temprano con la cámara de Pilar, caminando sin rumbo por calles que todavía no conocía bien. Fotografió escaparates que reflejaban el cielo. Niños jugando en un parque, ancianos conversando en un banco, grafitis coloridos contra paredes grises. Con cada fotografía sentía que se apropiaba un poco más de su nueva realidad, que la documentaba para convencerse de que era posible. En una plaza pequeña encontró un mercadillo improvisado. Entre los puestos de frutas y verduras, artesanía y ropa de segunda mano, uno captó su atención. Un hombre de unos 50 años revelaba fotografías al instante con una impresora portátil. Un cartel escrito a mano anunciaba: «Tus recuerdos». «Ahora mismo». Carmen se acercó, súbitamente decidida. «Tengo una cámara desechable sin revelar», dijo sacándola de su bolso. «Podría...». El hombre asintió examinando la cámara amarilla. 27 exposiciones, ¿eh? 25 euros y las tendrás en media hora». Carmen dudó un instante. Era una cantidad significativa para su presupuesto ajustado, pero algo le decía que necesitaba ver esas imágenes, cerrar ese círculo. Pagó y acordó volver. Mientras esperaba, siguió fotografiando. Un perro callejero que la siguió durante unas cuadras. Los zapatos diversos de las personas que pasaban a su lado. Sus propias manos sosteniendo un café en un vaso de cartón. Su dedo sobre el disparador se volvía cada vez más seguro, más decidido. Cuando regresó al puesto, el hombre le entregó un sobre con las fotografías reveladas. Carmen las miró una a una. Imágenes imperfectas, a veces desenfocadas, pero cada una cargada de significado. La última era el autorretrato que había tomado frente a la peluquería, el día que compró la cámara. Sus ojos en la fotografía la miraban directamente, desafiantes a pesar del miedo, vivos a pesar del dolor. «Es buena», comentó el hombre que había observado su reacción. «Hay algo ahí, algo auténtico». La mirada auténtica, pensó Carmen. Eso era lo que buscaba capturar en sus fotografías, la autenticidad bajo la superficie, la verdad detrás de las apariencias.
De regreso al apartamento, colocó el autorretrato en la pared junto a su cama, no como un recordatorio del trauma, sino como testimonio del momento exacto en que comenzó a reconstruirse. El reloj marcaba casi las 10 de la noche, cuando Pilar finalmente salió del cuarto oscuro. Carmen, que se había quedado trabajando en el inventario del estudio, levantó la vista de la computadora. ¿Has cenado?, preguntó Pilar, quitándose los guantes de látex que usaba para manipular los químicos. No tenía hambre, respondió Carmen automáticamente, aunque su estómago la contradijo con un gruñido audible. Pilar sonrió, sacudiendo la cabeza. Hay un lugar cerca que sirve tortilla española a cualquier hora. No acepto un no por respuesta. Media hora después, sentadas en la esquina de un café acogedor llamado El Rincón de Inés, compartían una tortilla, espesa y jugosa, pan crujiente y una botella de vino tinto. Carmen no recordaba la última vez que había cenado así, sin la tensión constante de anticipar el humor de Javier, sin calcular cada palabra. «He estado revisando las fotos que has tomado este mes», comentó Pilar casualmente, sirviéndole más vino. «Tienes algo especial, Carmen, una sensibilidad para capturar momentos de vulnerabilidad sin que parezcan invasivos». Carmen sintió que se sonrojaba. Aún no se acostumbraba a recibir elogios. «Solo son prácticas», murmuró. «Estoy aprendiendo». «Todos estamos siempre aprendiendo», respondió Pilar. «Llevo 40 años fotografiando y cada día descubro algo nuevo. Pero hay cosas que no se aprenden. Se tienen o no se tienen. Y tú tienes mirada». La camarera se acercó para retirar los platos vacíos. Cuando se alejó, Pilar se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si fuera a compartir un secreto. «Tengo una propuesta para ti. El mes que viene empiezo un proyecto nuevo, una serie de retratos para una exposición sobre la resiliencia humana. Personas que han pasado por experiencias difíciles y han encontrado formas de seguir adelante. Quiero que seas mi asistente en este proyecto». «¿Asistente? Pero yo no sé lo suficiente». «Aprenderás sobre la marcha», la interrumpió. «Pilar, no te pido que hagas nada para lo que no estés preparada, solo que observes, que me ayudes con el equipo, que tomes notas y tal vez, eventualmente, que hagas algunas fotografías tú misma». Carmen sintió una mezcla de emoción y pánico. La idea de participar en un proyecto así, de estar cerca de personas que habían atravesado sus propias tormentas y sobrevivido, resonaba profundamente en ella. Pero también despertaba miedos. ¿Y si no estaba a la altura? ¿Y si decepcionaba a Pilar? ¿Y si... ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Pilar la miró con aquella intensidad tranquila que parecía atravesarla. «Porque reconozco en ti a alguien que está aprendiendo a ver de nuevo, y esa es exactamente la perspectiva que necesito para este proyecto». El silencio se extendió entre ellas. Carmen tomó un sorbo de vino, pensando en lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. 2 meses atrás estaba preparando un pastel de cumpleaños en una casa que ahora le parecía pertenecer a otra persona. Y ahora, aquí estaba, considerando una oportunidad que nunca habría imaginado. «El primer retrato es este sábado», continuó Pilar. «Una mujer que perdió a toda su familia en un incendio hace 3 años. Ha creado una fundación de apoyo a víctimas de tragedias similares. Es intensa, pero creo que podrías conectar con ella». «¿Ella sabe sobre mí?», preguntó Carmen, súbitamente alarmada ante la idea de que Pilar hubiera compartido su historia. «Solo lo que necesitas saber, que eres mi asistente y que estás aprendiendo fotografía», la tranquilizó Pilar. «Tu historia es tuya, Carmen. Nadie tiene derecho a ella excepto tú». Las palabras cayeron como un bálsamo. Durante tanto tiempo, Carmen había sentido que su narrativa personal le había sido arrebatada, reescrita por las manipulaciones y acusaciones de Javier. La idea de poseer su propia historia, de decidir quién la conocería y cómo, era revolucionaria. «De acuerdo», dijo finalmente. «Lo intentaré». Pilar asintió, satisfecha, y levantó su copa en un brindis silencioso. De regreso al apartamento, Carmen no podía dormir. La conversación con Pilar había despertado pensamientos que había mantenido a raya. Se levantó y en la penumbra
Observó las fotografías que había colocado en la pared. El autorretrato de la cámara desechable, algunas de las mejores imágenes que había tomado en sus paseos por la ciudad, un retrato de Pilar trabajando que había capturado sin que ella se diera cuenta. Sacó su teléfono y por primera vez en semanas revisó los mensajes de Javier. Seguían llegando, aunque con menos frecuencia. El último, enviado esa misma tarde, decía simplemente: «Te encontraré, Carmen. Siempre vuelves». Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que no era una amenaza vacía. Javier tenía recursos, contactos. Eventualmente descubriría dónde estaba. La pregunta era, cuando lo hiciera, encontraría a la misma Carmen que dejó atrás. Volvió a mirar las fotografías en la pared, especialmente el autorretrato con el cabello cortado brutalmente. La mujer de esa imagen había sobrevivido al primer golpe. Ahora tocaba hacer algo más que sobrevivir. Tomó la cámara que Pilar le había prestado y, apuntando hacia el espejo del pequeño baño, se fotografió de nuevo. Esta vez, con el cabello que comenzaba a crecer de forma más uniforme, con la mirada más firme, con los hombros más rectos. Una imagen para documentar el cambio, para hacerlo real. Clic. El estudio temporal que Pilar había montado en un centro comunitario del barrio de Lavapiés bullía de actividad. Carmen ayudaba a colocar los focos, ajustar los fondos, preparar el equipo, mientras observaba atentamente cada paso del proceso. A pesar de su nerviosismo, encontraba cierto consuelo en la meticulosidad de estas preparaciones técnicas. Siempre hablo con las personas antes de fotografiarlas, explicó Pilar mientras preparaba la cámara. Necesito entender su historia, ganarme su confianza. El retrato viene después, cuando ya existe una conexión. Carmen asintió, absorbiendo la lección. Recordó cómo Javier detestaba ser fotografiado, cómo se quejaba de que las cámaras robaban algo de las personas. Ahora entendía que lo que temía no era perder algo, sino revelar demasiado. Elena Martí llegó puntual a las 11. Era una mujer de unos 40 años, menuda, pero con una presencia que parecía llenar la habitación. Su cabello corto y canoso contrastaba con un rostro sorprendentemente joven, marcado solo por líneas de expresión alrededor de los ojos y la boca. Vestía con sencillez: jeans, una camisa azul claro, un colgante con 3 pequeñas piedras de colores diferentes. «Son los colores favoritos de mis hijos y mi marido», explicó cuando notó que Carmen miraba el colgante. «Una forma de llevarlos conmigo». Durante la siguiente hora, Carmen escuchó en silencio mientras Elena relataba su historia a Pilar. El incendio en su casa mientras ella estaba fuera, la llamada de los vecinos, las sirenas, el horror de llegar demasiado tarde, los meses de duelo, insoportable, el impulso de acabar con todo, y luego el momento de claridad, canalizar el dolor en ayudar a otros que habían perdido tanto como ella. «La gente habla mucho de superar el dolor», dijo Elena con una sonrisa triste, «pero no se supera. Se aprende a construir una vida alrededor de ese agujero. Se aprende a honrar a los ausentes viviendo con intensidad». Carmen sintió un nudo en la garganta. Su propia pérdida era diferente. Javier seguía vivo en algún lugar de la ciudad, pero había perdido la vida que conocía, la identidad que había construido junto a él, aunque fuera una identidad disminuida y temerosa. Pilar comenzó a fotografiar a Elena con movimientos fluidos, hablando constantemente con ella, haciéndola reír ocasionalmente, capturando la transición entre emociones. En un momento dado, le hizo un gesto discreto a Carmen. «Toma algunas, desde tu perspectiva», susurró entregándole una cámara secundaria. «Confía en tu instinto». Con manos temblorosas, Carmen comenzó a fotografiar. Al principio imitó los ángulos de Pilar, pero gradualmente encontró su propio enfoque. Se concentró en las manos de Elena, en la manera en que sujetaba el colgante, mientras hablaba de sus hijos, en las sombras que se formaban en su rostro cuando giraba hacia la luz. Cuando la sesión terminó, Elena se acercó a Carmen. «¿Puedo ver alguna de tus fotos?», preguntó con genuina curiosidad. Carmen dudó, mirando a Pilar, quien asintió alentadoramente.
Mostró a Elena algunas de las imágenes en la pantalla de la cámara. «Esta», dijo Elena, deteniéndose en una fotografía donde aparecía mirando hacia la ventana, con el colgante entre sus dedos y una expresión indescifrable en su rostro, a medio camino entre la tristeza y la serenidad. «Esta captura exactamente cómo me siento la mayoría de los días. ¿Puedo tenerla?» «Por supuesto», respondió Pilar antes de que Carmen pudiera decir algo. «Te enviaré copias de todas, y si te parece bien, incluiremos algunas en la exposición, incluyendo esta, que tomó Carmen». Después de que Elena se marchara, Pilar y Carmen revisaron las fotografías en la computadora portátil del estudio. Carmen observaba con asombro cómo las suyas, técnicamente inferiores a las de Pilar, tenían sin embargo una cualidad distinta. Capturaban momentos de intimidad que parecían casi robados, fragmentos de vulnerabilidad genuina. «¿Ves lo que te decía?», comentó Pilar. «Tienes una forma de acercarte a las personas sin invadirlas. Es un don». Durante las semanas siguientes, Carmen acompañó a Pilar a más sesiones del proyecto. Un hombre que había perdido sus piernas en un accidente y ahora competía en paraciclismo. Una mujer que había escapado de un matrimonio abusivo para convertirse en abogada especializada en violencia de género. Un exadicto que dirigía un programa de rehabilitación. Cada historia resonaba en ella de diferentes maneras. Cada rostro parecía reflejar algo de su propio proceso. Gradualmente, Carmen comenzó a tomar más fotografías, a proponer ángulos, a establecer sus propias conexiones con los sujetos. Cada noche revisaba sus tomas, analizaba lo que funcionaba y lo que no, hacía anotaciones sobre lo que había aprendido. Una tarde, mientras ordenaba el archivo digital del proyecto, tuvo una idea. Creó una cuenta de Instagram con el nombre de usuario La Mirada Auténtica y comenzó a subir algunas de las fotografías, con el permiso de Pilar y los participantes, acompañadas de breves fragmentos de las historias que había escuchado. Sin nombres completos, sin detalles que permitieran identificaciones precisas, solo lo esencial: el dolor, la lucha, la resiliencia. En cada publicación incluía una reflexión propia, una conexión que establecía entre la historia fotografiada y algún aspecto universal de la experiencia humana. Sin darse cuenta, estaba creando un diario visual de su propio proceso de sanación, visto a través de las vidas de otros. El proyecto comenzó a ganar seguidores, primero decenas, luego cientos. Los comentarios expresaban gratitud por la honestidad de las imágenes, por la ausencia de filtros embellecedores, por la manera en que las fotografías celebraban la imperfección y la fortaleza humana. Una noche, sentada en su apartamento, Carmen tomó una decisión. Abrió la galería de su teléfono y encontró una fotografía antigua. Javier en su cumpleaños del año anterior, posando con una sonrisa artificial junto al regalo que le había comprado, un reloj caro que había insistido en elegir él mismo. En sus ojos ahora Carmen podía ver lo que antes no detectaba: el control, la satisfacción de saberse obedecido, la frialdad bajo la aparente calidez. Con dedos vacilantes, publicó la fotografía en La Mirada Auténtica con un texto breve. A veces las sonrisas más amplias ocultan las intenciones más oscuras. Aprender a ver es también aprender a sobrevivir. No mencionó a Javier por su nombre, no explicó quién era, no compartió detalles de su historia. Solo la imagen y aquellas palabras. Un acto pequeño pero significativo de reclamación de su narrativa. Lo que Carmen no sabía era que, con ese simple gesto, había iniciado una cadena de eventos que cambiaría el curso de su vida nuevamente. Carmen notó algo extraño mientras desayunaba en la pequeña cocina de su apartamento. Las notificaciones de Instagram no dejaban de sonar en su teléfono. La Mirada Auténtica solía recibir un flujo constante pero moderado de interacciones. Pero esta mañana el ritmo era frenético. Cuando abrió la aplicación, se quedó paralizada. La fotografía de Javier había sido compartida más de 5.000 veces durante la noche. Los comentarios se multiplicaban por minutos. Este hombre es la definición gráfica de narcisista. Reconozco esa mirada.
Mi ex la tenía. Alguien más siente escalofríos con esta imagen, pero lo más alarmante no eran los comentarios en su publicación original, sino lo que había ocurrido con la imagen. Alguien la había tomado y convertido en un meme con el texto: cuando te gasta el sueldo en un regalo para él mismo y espera que le agradezcas el detalle. Esta versión se había vuelto viral en Twitter y Facebook. Carmen cerró la aplicación con manos temblorosas. Nunca había sido su intención exponer a Javier de esta manera, convertirlo en objeto de burla pública. Su publicación había sido un acto personal de liberación, no el inicio de una campaña de humillación. El teléfono sonó sobresaltándola. Era Pilar. ¿Has visto lo que está pasando?, preguntó sin preámbulos. Sí, respondió Carmen con voz débil. No sé qué hacer. Ven al estudio inmediatamente, tenemos que hablar. Media hora después, sentada frente a Pilar en la oficina, Carmen intentaba contener las lágrimas mientras explicaba lo sucedido. Nunca pensé que algo así ocurriría, concluyó. Fue impulsivo, estúpido. Debería borrar toda la cuenta. Pilar la observaba con expresión seria pero no acusatoria. ¿Crees que él ya lo ha visto?, preguntó. Carmen se estremeció ante la idea. No lo sé. No está etiquetado y dudo que siga cuentas como La Mirada Auténtica, pero alguien podría reconocerlo y enviárselo. Como respondiendo a sus temores, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Cuando lo abrió, sintió que el mundo se desdibujaba a su alrededor. Muy valiente compartiendo fotos privadas, Carmencita. Ya veremos qué opina. Sea un juez sobre tu pequeña venganza. Mi abogado se pondrá en contacto. J. Es él, susurró mostrando el mensaje a Pilar. Me ha encontrado. Pilar leyó el mensaje, su rostro endureciéndose. No te ha encontrado, respondió con firmeza. Solo ha visto la foto, no sabe dónde estás ni qué estás haciendo. Y respecto a sus amenazas legales, hizo una pausa pensativa. Conozco a alguien que puede ayudarte. Esa misma tarde, Carmen se encontraba en el despacho de Alejandra Suárez, una abogada especializada en derechos digitales y casos de violencia de género. Era una mujer de unos 42 años, con el pelo negro recogido en una coleta severa y gafas de montura gruesa, que no ocultaban la intensidad de su mirada. Pilar me ha puesto al tanto de la situación, dijo después de que Carmen se presentara. ¿Puedo ver la publicación original y el meme? Carmen le mostró ambos en su teléfono. Alejandra los examinó detenidamente, tomando notas. Primero, lo básico, comenzó. ¿La fotografía es tuya? ¿Tú la tomaste? Sí, respondió Carmen. En su cumpleaños del año pasado. Bien. Eso significa que tienes derechos sobre la imagen. No necesitabas su consentimiento explícito para publicarla, especialmente sin identificarlo por nombre. Respecto al meme, continuó, inclinándose hacia adelante. Tú no lo creaste ni lo difundiste. No eres responsable de cómo otros han transformado tu contenido. Pero si me demanda, déjalo que lo intente, la interrumpió Alejandra con una pequeña sonrisa. De hecho, casi esperaría que lo hiciera. Sería una oportunidad perfecta. ¿Oportunidad para qué?, preguntó Carmen confundida. Alejandra se quitó las gafas y las limpió meticulosamente con un pañuelo antes de responder. Carmen, cuando alguien como tu ex inicia un proceso legal, abre una puerta. Y por esa misma puerta podemos entrar nosotras con una contrademanda por maltrato psicológico y abuso. ¿Me equivoco al suponer que hay una historia de abuso? Carmen bajó la mirada hacia sus manos. Me cortó el pelo con unas tijeras de cocina en mi cumpleaños, dijo en voz baja. Fue la última de muchas cosas. Alejandra asintió sin sorpresa, pero con una furia contenida visible en la tensión de su mandíbula. Entonces que venga con sus amenazas, dijo. Estaremos preparadas. Cuando Carmen salió del despacho, sintió una mezcla contradictoria de miedo y determinación. El mensaje de Javier había roto la burbuja de seguridad que había construido en estas semanas, pero las palabras de Alejandra le habían dado algo que hacía mucho tiempo no sentía, la sensación de no estar sola frente a él. Esa noche,
Después de mucha deliberación, Carmen decidió no eliminar la foto ni la cuenta de Instagram. En lugar de eso, publicó una aclaración. La fotografía anterior ha sido compartida y transformada sin mi consentimiento. Aunque entiendo el debate que ha generado, mi intención nunca fue exponer o humillar a nadie, sino documentar una realidad que muchas personas enfrentan en silencio. La mirada auténtica seguirá siendo un espacio de honestidad visual, pero siempre desde el respeto. Luego, tomó una decisión aún más significativa. Buscó entre sus archivos y encontró la fotografía que se había tomado el día que compró la cámara desechable, con el cabello cortado brutalmente. La publicó con un texto simple. Esta soy yo hace 3 meses, la misma mirada auténtica que busco en otros, sin filtros, sin excusas, sin vergüenza. Porque nuestras heridas no nos definen, pero tampoco debemos ocultarlas. El contraste entre ambas imágenes, Javier con su sonrisa artificial y ella con su vulnerabilidad expuesta, creaba una narrativa silenciosa pero poderosa. Esta vez, Carmen no cerró la aplicación inmediatamente. Observó cómo las primeras reacciones comenzaban a aparecer, mensajes de apoyo, de identificación, de solidaridad. Un comentario en particular captó su atención. Gracias por mostrar que el después del abuso existe y puede ser hermoso. Carmen leyó esas palabras una y otra vez, dejando que penetraran en los rincones de duda que aún persistían en su interior. El después existía. Estaba viviéndolo ahora. El juzgado de primera instancia número 17 imponía con su solemnidad. Carmen ajustó nerviosamente el cuello de su blusa mientras esperaba en el pasillo junto a Alejandra. Su cabello, ahora con un corte intencionado y estilizado que ella misma había elegido, enmarcaba un rostro que mostraba tensión pero también determinación. «Recuerda», dijo Alejandra, revisando sus notas por última vez. «Solo responde exactamente lo que te pregunten. No elabores, no defiendas. Los hechos hablan por sí mismos». Carmen asintió, mirando hacia el final del pasillo donde Javier acababa de aparecer, acompañado por un hombre de traje gris. Verlo después de casi 5 meses provocó una reacción física que no esperaba. Un vacío en el estómago, una aceleración del pulso, un impulso de hacerse pequeña, invisible. Respiró profundamente, recordando las técnicas que había aprendido en las sesiones de terapia que había comenzado un mes atrás. Javier la miró directamente, con aquella expresión que también conocía, una mezcla de superioridad y resentimiento. Carmen sostuvo su mirada durante 3 largos segundos antes de volverse hacia Alejandra, una pequeña victoria. La demanda que Javier había interpuesto acusaba a Carmen de difamación, daños a su imagen y perjuicio profesional por la publicación de su fotografía. Solicitaba una indemnización de 50.000 euros y la eliminación de todo contenido relacionado con él en Internet. Era una cantidad absurda, diseñada para intimidar más que para compensar un daño real. La jueza Sofía Martínez, una mujer de unos 50 años con expresión de eficiencia impaciente, escuchó los alegatos iniciales sin revelar ninguna emoción. El abogado de Javier presentó capturas de pantalla del meme viral, artículos en blogs que se referían a el narcisista del año, usando su imagen, y testimonios de compañeros de trabajo que afirmaban que había sido objeto de burlas. «Mi cliente ha sufrido un grave menoscabo de su reputación», concluyó el abogado, todo debido a la campaña de venganza orquestada por su exesposa. Cuando fue el turno de Alejandra, su enfoque fue metódico y preciso. «Señoría, demostraré 3 puntos fundamentales. Primero, que mi cliente es la autora de la fotografía y tiene pleno derecho a su uso. Segundo, que la publicación original no identificaba al demandante por su nombre ni incluía información difamatoria. Y tercero, que mi cliente no tiene absolutamente ninguna responsabilidad sobre cómo terceros han modificado y compartido dicha imagen». A continuación, Alejandra presentó capturas de la publicación original de La mirada auténtica, donde efectivamente no se mencionaba a Javier por su nombre ni se compartían detalles personales.
También mostró que Carmen nunca había compartido, promovido o siquiera interactuado con las versiones modificadas de la imagen. La fotografía es simplemente eso, un documento visual tomado con consentimiento implícito en un evento social, argumentó. Su interpretación posterior por parte de miles de internautas no puede ser atribuida a mi cliente. La parte más tensa llegó cuando Javier subió al estrado. Con voz controlada pero cargada de resentimiento, describió cómo su vida se había visto destruida por la fotografía. Ella sabía exactamente lo que hacía, afirmó, mirando directamente a Carmen. Siempre fue manipuladora, siempre buscando formas de controlarme. Cuando la dejé, esto fue su venganza. Carmen sintió que la sangre se helaba en sus venas. La audacia de la mentira era tan absoluta que resultaba casi hipnótica. Cuando la dejé. 3 palabras que invertían completamente la realidad, que convertían su huida desesperada en un abandono caprichoso. Alejandra, sin embargo, estaba preparada. Señor Morales, ¿podría aclarar a qué se refiere exactamente con «cuando la dejé?» Porque tenemos pruebas de que fue mi cliente quien abandonó el domicilio conyugal el 15 de enero de este año. Eso es una tecnicidad, respondió Javier, visiblemente incómodo. Físicamente sí, ella se fue, pero la relación ya estaba, terminada por mi parte. Entiendo, continuó Alejandra con tono neutro, y en esa tecnicidad donde ella físicamente se fue, ¿podría explicar por qué lo hizo con solo una bolsa y dejando todas sus pertenencias? Javier se movió en su asiento. No puedo explicar sus acciones irracionales. Permítame ayudarle entonces, dijo Alejandra acercándose a la mesa de pruebas. Tengo aquí un informe médico del Centro de Salud de Usera, fechado el 17 de enero, 2 días después de que mi cliente físicamente se fuera. Documenta cortes irregulares en el cuero cabelludo y trauma emocional agudo. ¿Podría estar relacionado con su tecnicidad? El abogado de Javier se puso de pie inmediatamente. Objeción, señoría. Esto es irrelevante para el caso de difamación que nos ocupa y busca únicamente prejuiciar al tribunal. La jueza Martínez consideró la objeción durante unos momentos antes de responder. La objeción se acepta parcialmente. Sin embargo, considero que sí es relevante establecer el contexto en que se produjo la separación de las partes, ya que afecta directamente a la intención tras la publicación de la fotografía. El testigo responderá a la pregunta. Javier, visiblemente pálido ahora, negó con la cabeza. No tengo conocimiento de ningún informe médico. Si ella se hizo daño después de irse, no es mi responsabilidad. Cuando fue el turno de Carmen de subir al estrado, sentía las piernas como plomo. Miró brevemente hacia el fondo de la sala, donde Pilar la observaba con una expresión de apoyo sereno. Respiró hondo y juró decir la verdad. Las preguntas de Alejandra fueron concisas, centradas en los hechos objetivos. Sí, ella había tomado la fotografía. No, no había identificado a Javier en la publicación. No, no había creado ni distribuido el meme. Sí, había iniciado La Mirada Auténtica, como un proyecto fotográfico sobre resiliencia y superación. El abogado de Javier adoptó un tono más agresivo durante el contrainterrogatorio. Señora Rodríguez, ¿niega usted que publicó esta fotografía con la intención de dañar la imagen de mi cliente tras su ruptura? Carmen miró directamente a Javier mientras respondía. La publiqué como parte de mi proceso de sanación, como he publicado decenas de otras fotografías en ese proyecto. No tenía forma de prever que se volvería viral, ni era esa mi intención. Espera que este tribunal crea que no había mala intención cuando el texto que acompañaba la imagen hablaba de sonrisas que ocultan intenciones oscuras. Esas palabras reflejan una verdad personal, respondió Carmen con voz firme. No nombré a nadie, no acusé específicamente a nadie. Compartí una reflexión sobre mi propia experiencia, visualizada a través de una fotografía que yo misma tomé. Al concluir las declaraciones, la jueza Martínez anunció que tomaría unos días para deliberar. Carmen salió del juzgado exhausta, pero con una extraña sensación de paz. Había mirado a Javier a los ojos
y había dicho su verdad. Independientemente del resultado legal, esa era una victoria que nadie podía quitarle. Una semana después, sentada junto a Alejandra en la misma sala, Carmen escuchó el fallo. La demanda era desestimada en todos sus puntos. La jueza Martínez, con voz clara y decidida, concluyó: no puede considerarse difamación lo que es simplemente documentación. La demandada ejerció su derecho legítimo a compartir una imagen de su autoría sin identificar ni calumniar explícitamente al demandante. Las consecuencias no deseadas de esta publicación, derivadas de la interpretación y acciones de terceros, no pueden serle atribuidas ni legal ni moralmente. Fuera del juzgado, bajo un cielo sorprendentemente azul para ser noviembre, Carmen abrazó a Pilar y a Alejandra. No es solo una victoria legal, dijo Alejandra, es un precedente importante. Documenta tu verdad, Carmen. La justicia, a veces, sabe reconocerla. Mientras caminaban hacia el metro, Carmen notó una sensación extraña. Durante meses había vivido con el temor constante de que Javier la encontrara, de verse atrapada nuevamente en su órbita. Hoy lo había enfrentado, en el escenario que él mismo había elegido, y había salido intacta. Más que intacta, fortalecida. Sacó su cámara, ya no la prestada de Pilar, sino una propia que había comprado con sus primeros honorarios como fotógrafa asistente, y capturó la escena frente al juzgado. La luz cayendo sobre los escalones, de piedra, la bandera ondeando suavemente, una paloma alzando el vuelo desde el alféizar. Una imagen que para cualquier otro sería banal, pero que para ella representaba algo profundo. La libertad tiene muchas formas, y todas merecen ser documentadas. No es exactamente lo que tenía en mente, comentó Pilar, recorriendo con la mirada las fotografías dispuestas sobre la mesa grande del estudio. Es más íntimo. Carmen asintió, nerviosa pero decidida. Después del juicio había reunido el valor para proponer a Pilar un proyecto personal bajo el paraguas de la mirada auténtica. Una serie de retratos de mujeres que, como ella, habían pasado por relaciones abusivas y estaban en proceso de reconstruirse. Quiero fotografiarlas no como víctimas, sino como sobrevivientes, explicó señalando algunos bocetos conceptuales. No centrarme en sus heridas, sino en su fuerza, no en lo que perdieron, sino en lo que están construyendo. Pilar tomó, uno de los esbozos, la idea de un díptico que mostrara a cada mujer en dos momentos, con la misma pose, pero con expresiones y elementos que denotaran su evolución. Es arriesgado, dijo finalmente. Requiere una vulnerabilidad tremenda, tanto de ellas como de ti. ¿Estás preparada para eso? La pregunta flotó en el aire unos instantes. ¿Lo estaba? Carmen pensó en los últimos 6 meses. La noche, del cumpleaños, la huida, el motel, la cámara desechable, el encuentro con Pilar, el juicio. Un camino que había recorrido paso a paso, sin mapa, guiada solo por la necesidad primaria de sobrevivir primero, de reconstruirse después. No estoy completamente preparada, admitió, pero creo que ese es precisamente el punto. Ninguna de nosotras lo está del todo. Avanzamos igual, un día a la vez. Pilar la estudió con aquella mirada penetrante tan característica suya, como si pudiera ver capas que ni siquiera Carmen sabía que existían. De acuerdo, dijo finalmente. El estudio está a tu disposición. Y también mi guía, si la necesitas, aunque creo que esto es algo que debes dirigir tú misma. Las primeras participantes llegaron a través de contactos de Alejandra. Mujeres que habían pasado por procesos legales relacionados con violencia de género. Luego se sumaron algunas de centros de apoyo y, gradualmente, mediante el boca a boca, más mujeres comenzaron a acercarse al proyecto. Carmen desarrolló un proceso para cada sesión. Primero, una conversación preliminar, donde explicaba el concepto y escuchaba la historia de la mujer, sin presionar, dejando que ella decidiera cuánto compartir. Después, una exploración conjunta sobre cómo representar visualmente su proceso, qué elementos simbolizaban su pasado, cuál es su presente, qué gestos o posturas reflejaban mejor su transformación. Lucía,
Una profesora de 32 años que había dejado a su pareja abusiva después de 8 años de relación, trajo a la sesión el anillo de compromiso que él le había dado. Estuve a punto de venderlo, explicó, pero luego decidí que quería transformarlo en otra cosa. En su díptico, la primera imagen mostraba a Lucía sosteniendo el anillo en su palma abierta, con expresión de peso y dolor. En la segunda, el mismo anillo aparecía convertido en un colgante con un nuevo diseño, y Lucía miraba directamente a la cámara con una sonrisa serena. María José, una abogada de 47 años que había sobrevivido a un matrimonio donde el abuso psicológico había sido tan constante como invisible para los demás, eligió fotografiarse primero entre pilas de cuadernos donde había documentado obsesivamente cada interacción con su ex, como prueba de que no estaba imaginando las manipulaciones. En la segunda imagen, esos mismos cuadernos aparecían transformados en una escultura de papel en forma de pájaro. Los diarios me mantenían cuerda, pero también me encadenaban al pasado, explicó. Ahora son algo bello que puedo contemplar desde la distancia. Con cada sesión, Carmen perfeccionaba no solo su técnica fotográfica, sino también su capacidad para crear un espacio seguro donde estas mujeres pudieran expresar verdades complejas. A veces lloraban durante las sesiones, otras reían con una libertad que decían haber olvidado. En ocasiones, las fotografías surgían de forma espontánea en esos momentos de emoción genuina. El proyecto comenzó a expandirse. Carmen actualizaba regularmente la cuenta de Instagram de La Mirada Auténtica, ahora con un enfoque claro y una estética distintiva. Las participantes compartían sus experiencias con el proyecto, atrayendo a más mujeres. Un pequeño medio digital publicó un artículo sobre la iniciativa, destacando su enfoque único sobre la resiliencia femenina. Una tarde, mientras revisaba algunas tomas recientes, Carmen recibió una llamada de un número desconocido. «¿Carmen Rodríguez?», preguntó una voz femenina. «Mi nombre es Isabel Cortés. Soy comisaria de la Galería Artemisa en Madrid. Hemos seguido tu proyecto La Mirada Auténtica y nos interesaría hablar sobre la posibilidad de una exposición». El corazón de Carmen dio un vuelco. Artemisa era una galería pequeña pero respetada, conocida por su apoyo a artistas emergentes y su compromiso con temáticas sociales. «Creo que tu trabajo está tocando una fibra importante», continuó Isabel. «La manera en que capturas la transformación, sin sensacionalismo ni victimización, nos gustaría darle un espacio». Cuando colgó, Carmen permaneció inmóvil, procesando lo que acababa de suceder. Una exposición, su trabajo, sus fotografías, las historias de estas mujeres, todo ello en un espacio dedicado al arte, validado como una expresión cultural significativa. Pilar la encontró así, mirando al vacío con expresión aturdida. «¿Malas noticias?», preguntó preocupada. «Artemisa quiere exponer La Mirada Auténtica», respondió Carmen todavía incrédula. «Una exposición real, en una galería real». Pilar sonrió ampliamente, sin sorpresa. «Por supuesto que sí», dijo con naturalidad. «Era cuestión de tiempo. Tu trabajo merece ser visto, Carmen». «Pero yo no soy una artista», protestó débilmente. «¿Solo eres qué?», la interrumpió Pilar. «¿Una mujer que está usando la fotografía para contar historias importantes? ¿Una persona que ha transformado su propio dolor en un vehículo para la conexión humana? Eso, querida, es exactamente lo que hace un artista». Carmen sintió que algo se aflojaba en su pecho, una resistencia que ni siquiera sabía que seguía manteniendo. El permiso para verse a sí misma como creadora, como alguien con una voz propia. Esa noche, sentada en su apartamento que ahora se sentía verdaderamente suyo, con las paredes cubiertas de pruebas de impresión y notas sobre el proyecto, Carmen escribió un mensaje para Instagram, el más personal hasta la fecha. «Cuando comencé este viaje, no tenía nombre ni dirección. Solo sabía que necesitaba documentar lo que estaba sucediendo, dentro y fuera de mí. La cámara se convirtió en mi testigo, y luego en mi voz, y finalmente en un puente hacia otras mujeres con historias similares. Hoy, La Mirada Auténtica
dará un nuevo paso. Se convertirá en una exposición en la Galería Artemisa. No es mi exposición, es nuestra exposición colectiva. Cada retrato, cada historia, cada transformación documentada es un testimonio de que nuestras vidas no se definen por lo que nos hicieron, sino por lo que elegimos hacer después. Su teléfono sonó casi inmediatamente después de publicar el mensaje. Era Lucía, la profesora del anillo transformado. «Lo he leído», dijo con voz emocionada. «Y quería ser la primera en decirte que esto es más grande que una exposición, Carmen. Estás creando un archivo visual de nuestra resistencia. Estás diciendo, existimos, sobrevivimos, prosperamos. Y no hay regalo mayor que ese». Carmen miró a través de la ventana hacia la ciudad iluminada. Desde algún lugar lejano de su memoria recordó la voz de Javier. «Sin mí no eres nada». Qué equivocado había estado. Sin él había descubierto exactamente quién era. Las semanas previas a la exposición transcurrieron en un torbellino de actividad. La Galería Artemisa, un espacio diáfano en un antiguo almacén rehabilitado, en el barrio de Lavapiés, se convertiría durante un mes en el hogar de La Mirada Auténtica. Carmen trabajaba codo a codo con Isabel Cortés, la comisaria, para seleccionar las fotografías, organizarlas conceptualmente y decidir cómo presentar las historias que las acompañaban. «Cada díptico necesita respirar», explicaba Isabel, mientras recorrían el espacio vacío, imaginando la disposición. Dar al espectador tiempo para absorber la transformación, para conectar con ella. Carmen asentía, asimilando estas lecciones sobre el ritmo visual, sobre cómo las imágenes dialogaban entre sí y con el espacio. Era un nuevo lenguaje que estaba aprendiendo, distinto a la fotografía misma, el lenguaje de la curaduría, de la narración a través del espacio. Una cuestión particularmente delicada era cómo identificar a las mujeres fotografiadas. Algunas preferían usar seudónimos, otras solo su nombre de pila, y algunas estaban dispuestas a aparecer con su identidad completa. «Lo mismo ocurre conmigo», comentó Carmen durante una reunión con Isabel. «Hasta ahora La Mirada Auténtica ha existido como un proyecto anónimo. No he firmado las fotografías con mi nombre real». Isabel la observó con curiosidad. «¿Y para la exposición? ¿Cómo quieres aparecer?» Carmen guardó silencio considerando la pregunta. El anonimato había sido una capa de protección en los meses iniciales, una forma de expresarse sin miedo a las represalias de Javier. Pero ahora, después del juicio, después de enfrentarlo cara a cara, ¿seguía necesitando esa protección? «Carmen Rodríguez», dijo finalmente. «Mi nombre es real. Si estoy pidiendo a estas mujeres que se muestren con autenticidad, debo hacer lo mismo». Isabel sonrió, asintiendo. «Es una decisión valiente, y creo que el público lo percibirá, que este no es solo un proyecto sobre otras personas, sino un viaje personal documentado a través de otras vidas». Mientras se acercaba la fecha de inauguración, Carmen mantenía a las participantes informadas sobre los avances. Había creado un grupo de WhatsApp donde compartía fotografías del proceso, bocetos de la disposición, ideas sobre el catálogo. Muchas de ellas nunca habían visto su trabajo expuesto en un espacio formal, y la excitación era palpable en sus mensajes. María José, la abogada de los cuadernos transformados, propuso una idea que rápidamente ganó apoyo. ¿Y si, además de la exposición visual, organizamos una mesa redonda donde algunas de nosotras podamos compartir nuestras experiencias? No solo sobre el abuso, sino sobre el proceso de sanación, sobre cómo fue participar en este proyecto fotográfico. La sugerencia evolucionó hasta convertirse en un programa de eventos paralelos a la exposición. Conversatorios, talleres sobre fotografía como herramienta terapéutica, sesiones de poesía donde algunas participantes compartirían textos inspirados por sus fotografías. «Esto se está convirtiendo en algo mucho más grande de lo que imaginé», comentó Carmen a Pilar una tarde mientras revisaban las pruebas de impresión finales en el estudio. «Así son los proyectos verdaderamente significativos», respondió Pilar. «Crecen más allá de sus creadores, toman vida propia».
Es la señal más clara de que has tocado algo universal. A 10 días de la inauguración, Carmen tuvo un momento de pánico. Despertó en mitad de la noche, sudando frío, asaltada por dudas que creía superadas. ¿Quién era ella para exponer? En una galería. ¿Y si la gente encontraba su trabajo mediocre, obvio, técnicamente deficiente? ¿Y si estaba explotando las historias de estas mujeres para su beneficio personal? Salió a caminar por las calles desiertas del barrio, intentando calmar su mente. El aire fresco de la madrugada despejó gradualmente la niebla de la ansiedad. Recordó algo que Elena Martí, la mujer que había perdido a su familia en el incendio, le había dicho durante su sesión fotográfica. El miedo nunca desaparece del todo. Simplemente aprendemos a reconocerlo como un viejo conocido que aparece. De vez en cuando le ofrecemos una taza de té, escuchamos lo que tiene que decir y luego lo despedimos amablemente. Carmen sonrió ante la imagen mental, ella sirviendo té a sus miedos a las 3 de la mañana. Quizás eso era efectivamente parte del proceso, no la ausencia de duda o temor, sino la capacidad de reconocerlos sin permitir que tomaran el control. De vuelta en su apartamento, abrió su computadora y revisó las fotografías finales seleccionadas para la exposición. 26 mujeres, 52 imágenes que documentaban 52 momentos de transformación. Al verlas juntas, Carmen percibió algo que no había notado completamente antes, un hilo invisible que las conectaba, una cualidad luminosa que emergía en las segundas fotografías de cada díptico. No era solo la expresión más relajada o la postura más erguida. Era algo en los ojos, una claridad, una presencia plena que hablaba de autoconocimiento. Impulsivamente, instaló su cámara en un trípode y programó el temporizador. Se colocó frente a la pared blanca de su apartamento, con la misma ropa simple que usaba para dormir, sin maquillaje, con el pelo despeinado. La primera fotografía la capturó así, en su vulnerabilidad cruda de la madrugada. Luego cambió ligeramente su posición. Pensó en todo lo que había ocurrido desde aquella noche de enero, en cómo cada paso, cada decisión, cada imagen capturada la había llevado a este momento. Pensó en Pilar confiando en ella, en las mujeres que habían compartido sus historias, en Alejandra defendiéndola frente al juez, en Isabel apostando por su trabajo. Pensó finalmente en sí misma, en la Carmen que había tenido el valor de huir, de empezar de nuevo, de transformar su dolor en algo bello y significativo. Clic. Cuando revisó las dos fotografías, supo inmediatamente que serían el cierre de la exposición. Su propio díptico, su testimonio visual, colocado al final del recorrido como una firma y una declaración. La creadora del proyecto era también parte de él, observadora y participante, documentalista y sujeto. La mañana siguiente, Carmen envió ambas fotografías a Isabel con una nota breve. Para el final del recorrido, mi propia transformación, documentada en tiempo real. La respuesta llegó minutos después. Perfecto. El círculo se cierra. La exposición ahora está completa. La noche antes de la inauguración, Carmen permanecía en la galería mucho después de que el resto del equipo se hubiera marchado. Las luces tenues iluminaban las fotografías ya instaladas, creando un ambiente íntimo, casi reverencial. Recorría el espacio lentamente, deteniéndose frente a cada díptico, recordando la historia detrás de cada imagen, las conversaciones, las lágrimas, las risas compartidas durante las sesiones. El recorrido comenzaba con una introducción al proyecto, impresa en vinilo sobre la pared blanca. La mirada auténtica, un proyecto de Carmen Rodríguez. Estas fotografías no tratan sobre víctimas, sino sobre sobrevivientes. No documentan heridas, sino cicatrices que se convierten en mapas. No capturan momentos de ruptura, sino instantes de reconstrucción. Cada mujer representada aquí ha emprendido un viaje desde la oscuridad hacia su propia luz, redescubriendo una identidad que creía perdida o construyendo una completamente nueva desde los fragmentos. La cámara ha sido testigo, confidente y finalmente herramienta de empoderamiento,
porque ser visto en tu verdad más profunda es el primer paso para reclamar tu historia. Carmen releyó estas palabras que había escrito y reescrito decenas de veces, buscando el equilibrio exacto entre honestidad y esperanza. Isabel había insistido en que su nombre apareciera prominente, algo a lo que finalmente había accedido, reconociendo que este paso formaba parte de su propio proceso de reclamación. A continuación venían los dípticos, dispuestos cronológicamente, según el orden en que se habían realizado las sesiones. Carmen se detuvo especialmente ante algunas imágenes: Lucía y su anillo transformado, María José con sus cuadernos, Elena Martí sosteniendo primero las cenizas de su casa y luego los planos de la fundación que había creado. Cada par de fotografías venía acompañado de un breve texto escrito colaborativamente entre Carmen y la mujer retratada. No eran historias completas, eso habría sido imposible, sino fragmentos, reflexiones, a veces simplemente una frase que capturaba la esencia de su transformación. Al final del recorrido, como habían acordado, estaba su propio díptico. Carmen en pijama a las 3 de la madrugada, con las sombras de la duda visibles en su expresión. Y Carmen reconociendo su propio valor, su propia fuerza, su propio camino. Debajo un texto sencillo: de documentar el mundo a documentar mi propia transformación, de huir para sobrevivir a crear para sanar. Este proyecto comenzó como un susurro y se ha convertido en una conversación que espero continúe más allá de estas paredes. Mientras contemplaba estas imágenes finales, Carmen escuchó la puerta de la galería abrirse. Se giró sorprendida para encontrarse con Pilar caminando hacia ella, con 2 copas de vino en las manos. «Imaginé que estarías aquí», dijo, ofreciéndole una de las copas. «Yo también solía pasar la noche anterior a mis exposiciones recorriendo la sala, vacía, como un ensayo general solitario». Carmen aceptó el vino con una sonrisa agradecida. «Quería verlo todo junto, en silencio, antes de que se llene de gente mañana», explicó. «Es extraño ver fragmentos de tu vida y la de otras personas expuestos así, convertidos en arte». «¿Tienes miedo?», preguntó Pilar directamente, una costumbre suya que Carmen había llegado a apreciar. «Sí», admitió, «no tanto a las críticas sobre la técnica o la estética, más bien a que alguien cuestione la legitimidad del proyecto, que sugiera que estoy, no sé, explotando estas historias, incluida la mía». Pilar asintió comprensivamente mientras recorrían juntas la sala. «Es un temor legítimo, pero mira lo que has creado aquí», dijo señalando el espacio. «No es explotación cuando hay participación activa, cuando las personas retratadas son colaboradoras, no objetos. Has construido esto con ellas, ¿no? Sobre ellas». Se detuvieron frente al díptico de Carmen. «Y en cuanto a tu propia historia», continuó Pilar, «compartirla es quizás el acto más valiente de todos. Significa que ya no temes que te defina, que entiendes que es solo una parte de quien eres, no su totalidad». Carmen contempló sus propias fotografías, reconociendo la verdad en las palabras de Pilar. Cuando Javier le cortó el pelo aquella noche, había intentado reducirla, simplificarla, convertirla en algo más simple, como debe ser una esposa. El acto de fotografiarse a sí misma, primero con la cámara desechable, luego para la exposición, había sido una reclamación. «Yo soy compleja, soy múltiple, soy mucho más de lo que intentaste hacerme creer». «Mañana vendrán muchas de ellas», dijo Carmen, refiriéndose a las mujeres fotografiadas. «Algunas traerán a sus familias, a sus amigos. Será como una celebración colectiva». «Como debe ser», respondió Pilar. «El arte más poderoso siempre crea comunidad». Antes de marcharse, Carmen hizo una última pausa frente a la fotografía que había iniciado todo, su autorretrato con el cabello cortado brutalmente, capturado con la cámara desechable de segunda oportunidad. Isabel había insistido en incluirlo en una sección especial titulada Génesis, explicando los orígenes del proyecto. Observando esa imagen ahora, Carmen apenas reconocía a la mujer asustada y confundida de aquellos primeros días. Sin embargo, incluso entonces, en medio del trauma, había habido algo
aquel destello en su mirada que la había impulsado a presionar el disparador, que anunciaba la posibilidad de reconstrucción. Un disparo, una oportunidad, había dicho la tendera del brechó, y vaya si Carmen había aprovechado la suya. La Galería Artemisa nunca había visto tanta gente en una inauguración. A las 7 de la tarde, el espacio rebosaba de asistentes. Las mujeres fotografiadas y sus seres queridos, periodistas de medios culturales y de género, estudiantes de fotografía, personalidades del mundo del arte y simples curiosos atraídos por el creciente ruido mediático en torno al proyecto. Carmen, vestida con un traje sastre color burdeos, una elección deliberada alejada de los tonos neutros que Javier siempre había preferido en ella, recorría la sala dialogando con los invitados, explicando el proceso, conectando a personas con historias similares. Pilar la observaba desde una distancia discreta, con una sonrisa de orgullo apenas contenido. Isabel Cortés, elegante en su habitual negro total, dio unos golpecitos a su copa para captar la atención de los presentes. «Bienvenidos a la inauguración de La Mirada Auténtica», comenzó. «Como comisaria de esta galería, he tenido el privilegio de acompañar muchos proyectos significativos, pero pocos han tocado fibras tan profundas como este. Hoy no inauguramos simplemente una exposición fotográfica, celebramos un acto de valentía colectiva». Los aplausos resonaron en el espacio. Sa Isabel continuó. «El arte más poderoso nos desafía a mirar lo que preferimos ignorar y nos muestra belleza donde solo veíamos dolor. Carmen Rodríguez ha logrado ambas cosas con este proyecto, pero no lo ha hecho sola. Hizo un gesto amplio hacia las asistentes. Cada mujer cuya transformación queda documentada en estas paredes es co-creadora de esta obra. Y por eso, antes de cederle la palabra a Carmen, quisiera pedirles a todas ellas que se acerquen, que se sitúen junto a sus imágenes, para que podamos honrar su participación». Un murmullo de emoción recorrió la sala mientras las mujeres se desplazaban hacia sus dípticos. Algunas lo hacían con confianza, otras con timidez. Varias se emocionaban visiblemente al verse reconocidas de esta manera. Carmen las observaba, conmovida por el poder de aquel gesto simbólico. Las mujeres reclamando físicamente su espacio junto a las imágenes que contaban sus historias. Cuando Isabel le cedió la palabra, Carmen respiró profundamente antes que de hablar. «Hace casi un año, en una noche que parecía ser el final de algo, tomé la decisión de huir», comenzó su voz clara y firme. «No tenía plan, ni destino, solo un instinto básico de supervivencia. Lo que no sabía entonces era que ese aparente final sería en realidad un comienzo». Hizo una pausa, recorriendo con la mirada los rostros atentos. «Este proyecto nació de una necesidad personal de documentar mi propio proceso de reconstrucción, pero rápidamente entendí que mi historia era solo una entre miles y que la fotografía podía ser no solo un testigo, sino un vehículo para la sanación compartida». Carmen continuó explicando la evolución del proyecto, desde aquella primera cámara desechable hasta la colaboración con Pilar, los primeros retratos, el crecimiento orgánico de la comunidad en torno a La Mirada Auténtica. Habló de la importancia de documentar no solo el trauma, sino también y especialmente la resiliencia, la capacidad humana de reconstruirse desde los fragmentos. «Cada mujer que ven representada aquí», señaló a su alrededor, «ha emprendido un viaje único desde la oscuridad hacia su propia luz. Algunas están todavía en camino, otras han encontrado ya suelo firme. Lo que todas compartimos es la convicción de que nuestras historias merecen ser contadas, no desde la victimización, sino desde la fuerza». Al concluir su discurso, propuso un brindis. «Por todas las mujeres que han confiado en este proyecto, por las que aún no han encontrado su voz pero la encontrarán, y por el poder transformador de ser visto en tu verdad más auténtica». «Copas en alto», el público respondió con entusiasmo. Después del brindis, la gente continuó recorriendo la exposición, ahora con la particularidad de que muchas de las protagonistas de las fotografías estaban presentes para compartir sus experiencias directamente con los visitantes.
creando una experiencia inmersiva que trascendía la contemplación pasiva. Carmen conversaba con un periodista del suplemento cultural de un diario importante, cuando Pilar se acercó discretamente. «Hay alguien que quiere conocerte», dijo en voz baja. «En la oficina de Isabel». Intrigada, Carmen se disculpó con el periodista y siguió a Pilar hacia la pequeña oficina situada en la parte trasera de la galería. Al entrar, se encontró con una mujer de unos 50 años, elegantemente vestida, que se presentó como Margarita Vega, directora del Museo Nacional de la Mujer. «Su exposición es extraordinaria, señora Rodríguez», dijo, estrechando su mano con firmeza. «Pocas veces he visto un proyecto que capture con tanta honestidad y belleza el proceso de recuperación tras el trauma». Carmen agradeció el cumplido, aturdida por la presencia de una figura tan relevante del mundo cultural. «El motivo de mi visita», continuó Margarita, «es proponerle algo. El museo está preparando un espacio permanente dedicado a documentar experiencias femeninas de resiliencia. Nos gustaría que La Mirada Auténtica formara parte de esta colección». «¿Forma parte?», balbuceó Carmen. «Una instalación permanente», aclaró Margarita. «Una selección representativa de estos dípticos junto con material que documente el proceso creativo. Y si le interesa, la posibilidad de continuar el proyecto bajo el patrocinio del museo, ampliándolo a otras comunidades, otras experiencias». Carmen sintió que el mundo se detenía momentáneamente. Una instalación permanente, un espacio en el Museo Nacional, la posibilidad de llevar el proyecto más allá, de convertirlo en algo mayor que ella misma. «Estoy abrumada», confesó, «y profundamente honrada». «Tómese el tiempo que necesite para considerarlo», respondió Margarita. «Pero permítame añadir que lo que ha creado aquí», hizo un gesto hacia la sala principal, donde continuaba la inauguración, «es exactamente el tipo de arte que nuestras instituciones deberían apoyar y preservar. Arte que sana, que conecta, que transforma». Cuando Margarita se retiró, Carmen permaneció en la oficina un momento, intentando procesar lo ocurrido. Pilar, que había permanecido en silencio durante la conversación, la abrazó espontáneamente. «Te lo mereces», dijo simplemente. «Cada paso de este camino te lo has ganado». De regreso a la sala principal, Carmen fue recibida por María José, quien la tomó del brazo con entusiasmo. «No vas a creer lo que está pasando», exclamó. «Las mujeres están intercambiando contactos, organizando quedadas, creando grupos de apoyo espontáneos. Esto ya no es solo una exposición, Carmen, es un movimiento». Y efectivamente, al observar la sala, Carmen vio pequeños grupos conversando animadamente, intercambiando números de teléfono, algunas llorando y abrazándose, otras riendo con una libertad contagiosa. La exposición había creado un espacio no solo para contemplar la transformación, sino para activarla, para multiplicarla. En ese momento, rodeada de mujeres que estaban reclamando sus narrativas, sus cuerpos, sus vidas, Carmen comprendió que había alcanzado algo que iba mucho más allá de sus aspiraciones iniciales. La mirada auténtica ya no le pertenecía solo a ella. Se había convertido en un recipiente para historias múltiples, un espejo donde otras podían reconocerse y un puente hacia futuros que todavía estaban por imaginar. Y todo había comenzado con un acto simple pero revolucionario: levantar una cámara y documentar la verdad, sin filtros, sin concesiones. Un disparo, una oportunidad, la oportunidad de transformarlo todo. 3 meses después de la inauguración, la mirada auténtica seguía generando ondas expansivas. La exposición había sido prorrogada 2 veces debido a la afluencia constante de visitantes, muchos de los cuales regresaban acompañados de otras personas a quienes querían mostrar el proyecto. Los medios nacionales habían publicado extensos reportajes sobre la iniciativa, destacando su enfoque innovador sobre la documentación de procesos de sanación. Carmen se encontraba ahora en una sala de reuniones del Museo Nacional de la Mujer, rodeada de bocetos,
planos y maquetas para lo que se llamaría Sin Recortes, la instalación permanente basada en su proyecto. El nombre había sido su idea, un guiño al origen traumático de todo el proceso, el cabello cortado brutalmente, pero también a la filosofía detrás de las fotografías, mostrar la realidad sin filtros, sin ediciones que suavizaran su impacto. La idea es crear un espacio inmersivo, explicaba la diseñadora de la instalación, que el visitante pueda recorrer físicamente el camino desde el trauma hasta la reconstrucción, acompañado por las imágenes y los testimonios. Carmen asentía, emocionada por la forma en que su visión estaba siendo ampliada y enriquecida por este equipo de profesionales. Junto a ella, Lucía, quien se había convertido en una colaboradora cercana y amiga, tomaba notas para la guía didáctica que estaban desarrollando, destinada a educadores que quisieran utilizar la exposición como herramienta pedagógica. «Me gustaría incluir un espacio interactivo», sugirió Carmen. «Algo que invite a los visitantes a reflexionar sobre sus propios procesos de transformación, no necesariamente relacionados con el abuso». Margarita Vega, quien presidía la reunión, aprobó la idea entusiastamente. Podría ser una cabina donde los visitantes puedan tomarse un autorretrato y luego escribir una reflexión breve sobre un momento de transformación en sus vidas, elaboró Carmen. Con su permiso, algunas de estas fotografías y testimonios podrían incorporarse a la instalación, convirtiéndola en un organismo vivo que crece con cada experiencia compartida. El equipo técnico comenzó inmediatamente a discutir la viabilidad de la propuesta, mientras Carmen contemplaba los planos de la instalación con una mezcla de asombro e incredulidad. A veces, especialmente en momentos como este, sentía que estaba viviendo la vida de otra persona. ¿Cómo había llegado hasta aquí, desde aquella noche en que huyó sin rumbo fijo, con solo su bolso y las llaves del coche? Al salir de la reunión, Carmen y Lucía caminaron juntas por el parque que rodeaba el museo. Era una tarde templada de primavera, con los árboles mostrando sus primeros brotes verdes. «A veces me pregunto si todo esto es real», confesó Carmen mientras se sentaban en un banco. «Si algún día despertaré y estaré de vuelta en aquella vida, esperando que Javier llegue a casa, calculando su humor por el sonido de sus pasos». Lucía le apretó la mano suavemente. «Es comprensible. Cuando construyes una vida completamente nueva, a veces parece demasiado frágil, como si pudiera desvanecerse con un soplo de viento. Yo sentí lo mismo durante el primer año». «¿Y cuándo dejaste de sentirlo?», preguntó Carmen. Lucía reflexionó un momento, jugueteando con el colgante que había creado a partir de su antiguo anillo de compromiso. «No estoy segura de que se detenga por completo», respondió finalmente. «Pero llega un día en que te das cuenta de que has pasado semanas enteras sin esa sensación, y luego meses, y eventualmente esos momentos de duda se convierten en visitantes ocasionales, no en residentes permanentes de tu mente». Carmen asintió, reconociendo la verdad en esas palabras. Los primeros meses después de huir habían estado dominados por el miedo constante, la sensación de estar viviendo en un paréntesis que podría cerrarse en cualquier momento. Después del juicio, ese temor había disminuido pero no desaparecido. Sin embargo, ahora, con cada nuevo proyecto, cada nuevo reconocimiento de su trabajo, cada nueva amistad formada en este camino, la vida anterior se desdibujaba un poco más, como una fotografía sobreexpuesta que pierde gradualmente sus contornos. «El grupo de WhatsApp ha crecido tanto que estamos pensando en crear una asociación formal», comentó Lucía, cambiando de tema. «María José está investigando los requisitos legales. Podríamos ofrecer talleres de fotografía terapéutica, grupos de apoyo, asesoría legal». Lo que había comenzado como un simple canal de comunicación entre las participantes del proyecto fotográfico se había convertido en una red de apoyo vibrante. Mujeres que habían pasado por experiencias similares encontraban en el grupo un espacio seguro para compartir avances, retrocesos, recursos y sobre todo esperanza. Es increíble cómo algo que nació de un momento tan oscuro puede generar tanta luz, reflexionó Carmen. De vuelta en su apartamento, ahora decorado con fotografías enmarcadas de sus proyectos,
y pequeños objetos significativos recolectados en esta nueva vida, Carmen revisó su correo electrónico. Entre los mensajes habituales, encontró uno que captó su atención inmediatamente. Una invitación para impartir un taller sobre fotografía como herramienta de sanación en una conferencia internacional sobre arte y trauma. Mientras leía los detalles, su teléfono sonó. Era Pilar. ¿Has visto las noticias?, preguntó sin preámbulos. No, he estado en reuniones todo el día, respondió Carmen. ¿Qué ocurre? El Ministerio de Igualdad acaba de anunciar una iniciativa nacional para documentar historias de supervivientes de violencia de género a través de expresiones artísticas, explicó Pilar, la excitación evidente en su voz. Y han mencionado específicamente la mirada auténtica como inspiración. Quieren que formes parte del comité asesor. Carmen se quedó sin palabras por un momento, asimilando la magnitud de lo que Pilar le estaba comunicando. Una iniciativa nacional. Su proyecto, que había comenzado como un acto personal de supervivencia, ahora influenciando políticas públicas. No sé qué decir, murmuró finalmente. Di que sí, respondió Pilar con firmeza. Tu perspectiva es exactamente lo que necesitan. Alguien que entienda que documentar no es explotar, que mostrar no es exponer, que la vulnerabilidad puede ser una fuente de poder. Después de colgar, Carmen permaneció sentada en silencio, dejando que todas estas noticias se asentaran en su conciencia. Desde la mesa de trabajo, su cámara, ahora una profesional que había comprado con sus primeros honorarios importantes, parecía observarla, como recordándole el camino recorrido desde aquella cámara desechable amarilla. En un impulso, tomó la cámara y salió al pequeño balcón de su apartamento. El sol se ponía sobre la ciudad, pintando los edificios con tonos dorados y rosados. Carmen enfocó el horizonte, capturando ese momento de transición entre el día y la noche. Luego, giró la cámara hacia sí misma, tomando un autorretrato con la ciudad como telón de fondo. Al revisar ambas imágenes en la pantalla de la cámara, sonrió ante el simbolismo inadvertido. El atardecer, marcando el fin de un ciclo, su rostro iluminado por los últimos rayos de sol, anunciando nuevos comienzos. Un díptico perfecto para cerrar este capítulo de su vida y abrir el siguiente. Esa noche, antes de dormir, Carmen escribió en su diario personal: Cuando huí aquella noche, buscaba simplemente un lugar seguro donde existir. Nunca imaginé que encontraría un propósito, una voz, una comunidad. El dolor no tiene sentido en sí mismo. Sigo creyendo esto firmemente, pero lo que construimos a partir de él puede tenerlo. La mirada auténtica ya no es solo mía. Pertenece a todas las mujeres que han compartido sus historias, a todas las que las han contemplado y se han visto reflejadas en ellas. Y eso quizás es la mayor transformación de todas, de lo individual a lo colectivo, de la supervivencia solitaria a la sanación compartida. Un año exacto había pasado desde la noche en que Javier había mutilado el cabello de Carmen. Un año desde la huida, desde aquel primer autorretrato tomado con una cámara desechable, desde el inicio inadvertido de la mirada auténtica. La inauguración de la instalación permanente, sin recortes, en el Museo Nacional de la Mujer, había sido programada deliberadamente para esta fecha, transformando el aniversario de un trauma en la celebración de un renacimiento. El simbolismo no pasó desapercibido para Carmen, quien se preparaba para el evento en su nuevo apartamento, más espacioso que el anterior, con un pequeño estudio donde podía trabajar en sus proyectos fotográficos. Frente al espejo, Carmen se observó con esa mirada analítica que había desarrollado a lo largo de este año de documentar transformaciones. Su cabello había crecido, ahora lo llevaba en un corte bob que ella misma había elegido. Sus ojos, antes siempre alertas y temerosos, reflejaban una serenidad que aún la sorprendía en ocasiones. Su postura era más erguida, sus movimientos más seguros, como si finalmente habitara su cuerpo con pleno derecho. El vestido que había elegido para la inauguración era rojo, el mismo color que llevaba aquella noche de cumpleaños. Otra elección, deliberada, otro símbolo de reclamación.
El timbre sonó anunciando la llegada de Pilar, quien la acompañaría al museo. Durante este año, su relación había evolucionado de mentora a aprendiz a una colaboración entre iguales. Juntas, habían desarrollado una serie de talleres sobre fotografía terapéutica que ahora impartían en centros de apoyo a víctimas de violencia de género. «Estás radiante», comentó Pilar al verla. «Lista para conquistar el mundo, diría yo». Carmen sonrió tomando su cámara y un pequeño álbum fotográfico que había preparado especialmente para esta ocasión. «No para conquistarlo», corrigió, «solo para documentarlo honestamente». El Museo Nacional de la Mujer resplandecía bajo las luces de la tarde madrileña. En la entrada, un gran cartel anunciaba la inauguración de Sin Recortes, una instalación permanente basada en el proyecto La mirada auténtica de Carmen Rodríguez. Debajo, una de las fotografías más emblemáticas del proyecto, el díptico de Carmen, mostrando su transformación desde la vulnerabilidad herida hasta la fuerza reclamada. En el vestíbulo, un grupo nutrido esperaba, las mujeres que habían participado en el proyecto original, ahora unidas por lazos que trascendían la experiencia compartida, representantes del Ministerio de Igualdad, periodistas, educadores interesados en el componente pedagógico de la instalación, y simples, visitantes atraídos por las reseñas entusiastas que el proyecto había recibido. Margarita Vega recibió a Carmen con un abrazo cálido. «Todo está listo», dijo, «y hay una sorpresa especial esperándote dentro». La instalación había sido diseñada como un recorrido emocional. Comenzaba en un espacio oscuro donde se proyectaba un video de Carmen explicando el origen del proyecto, la noche de su cumpleaños, la huida, el encuentro con la cámara desechable, los primeros autorretratos. No había dramatización ni sensacionalismo, solo un relato honesto y directo. Desde allí, el visitante avanzaba por una serie de espacios que documentaban el desarrollo del proyecto. Las primeras sesiones con Pilar, los retratos iniciales, la creación de la cuenta de Instagram, el juicio con Javier, la exposición en la Galería Artemisa. Fotografías, textos, objetos significativos y grabaciones de audio creaban una experiencia inmersiva. El corazón de la instalación era una sala circular donde se exhibían los dípticos originales, acompañados por nuevas fotografías que mostraban a las mismas mujeres un año después. Estas imágenes adicionales, tomadas específicamente para Sin Recortes, evidenciaban la continuidad de la transformación, el carácter siempre inacabado del proceso de sanación y crecimiento. Al final del recorrido, la cabina interactiva que Carmen había propuesto invitaba a los visitantes a tomarse un autorretrato y compartir una reflexión sobre sus propios momentos de transformación. Una pared digital mostraba una selección rotativa de estas contribuciones, convirtiendo a los visitantes en participantes activos de la narrativa colectiva. Carmen recorría lentamente los espacios, observando las reacciones de los primeros visitantes, deteniéndose para conversar con algunas de las mujeres que habían sido fundamentales en este viaje. María José, ahora presidenta de la recién formada asociación La Mirada Auténtica. Lucía, quien coordinaba los talleres educativos. Elena Martí, cuya fundación se había asociado con el proyecto para ofrecer apoyo a mujeres en situaciones de crisis. En un rincón tranquilo, encontró a Alejandra, la abogada que la había defendido en el juicio y que ahora colaboraba regularmente con la asociación, ofreciendo asesoría legal a mujeres que buscaban salir de relaciones abusivas. «Es extraordinario lo que has construido, Carmen», comentó Alejandra, observando el flujo constante de visitantes que recorrían la instalación. «Y lo más valioso no está en estas paredes, sino en las conexiones, las conversaciones, las vidas que han cambiado a raíz de este proyecto». Carmen asintió, reconociendo la verdad en esas palabras. La mirada auténtica había trascendido lo puramente visual para convertirse en un movimiento, una metodología, una forma de abordar el trauma no como un final, sino como un posible punto de partida. Mientras continuaban conversando, Carmen notó que Margarita Vega se acercaba con expresión misteriosa. «Es hora de la sorpresa», anunció,
guiándolas hacia una sala lateral que había permanecido cerrada hasta ese momento. Al entrar, Carmen se detuvo en seco, sobrecogida por lo que veía. Una pared entera cubierta de cartas, notas, dibujos, pequeñas fotografías enviadas por personas que habían conectado con La Mirada Auténtica a través de redes sociales, artículos o visitando la exposición original. Testimonios de mujeres y algunos hombres que habían encontrado en el proyecto la inspiración para iniciar sus propios procesos de sanación y transformación. Tu trabajo me dio el valor para dejar una relación que me estaba destruyendo. Las fotografías me ayudaron a entender que no estoy sola en este camino. Por primera vez me vi reflejada en imágenes que mostraban no solo el dolor, sino también la posibilidad de superarlo. Carmen leyó estas palabras con lágrimas contenidas, abrumada por el alcance que su proyecto había tenido. Lo que había comenzado como un acto desesperado de supervivencia personal, se había convertido en un faro para otros navegantes en aguas turbulentas. Margarita le entregó un sobre simple con su nombre manuscrito. «Esta llegó ayer», explicó. «Pensé que querrías leerla en privado». Carmen abrió el sobre con curiosidad. La carta, escrita a mano en papel color crema, comenzaba con una formalidad que contrastaba con su contenido profundamente personal. «Estimada señora Rodríguez, no nos conocemos personalmente, aunque he seguido su trabajo desde que apareció en los medios. Mi nombre es Clara Morales. Soy la hermana de Javier. Durante años he sido testigo silenciosa del comportamiento de mi hermano hacia sus parejas. He visto patrones repetirse, excusas formuladas, verdades manipuladas. He sentido la impotencia de quien ve el daño pero no encuentra la manera de detenerlo. Su proyecto me ha conmovido profundamente, no solo por lo que revela sobre la experiencia de mujeres como usted, sino porque finalmente me ha dado el valor para romper mi propio silencio. Inspirada por La Mirada Auténtica, he comenzado a documentar mis observaciones, a crear un archivo que podrá servir como evidencia si alguna vez otra mujer se encuentra en su situación. Javier ya no vive en Madrid. Se trasladó a Valencia después del juicio, supongo que huyendo de las consecuencias de sus acciones. Sigue siendo el mismo, pero ahora hay ojos que lo observan, que no permitirán que su comportamiento pase desapercibido. Quería que supiera que su valentía ha creado ondas que llegan incluso a los rincones más improbables. A veces, la transformación más importante es la que ocurre en los testigos silenciosos. Con admiración y gratitud, Clara Morales. Carmen releyó la carta varias veces, procesando esta conexión inesperada. Clara, la hermana de Javier, rompiendo su propio ciclo de silencio, transformando su complicidad pasiva en acción consciente. Era un giro que nunca habría anticipado. Guardó la carta en su bolso y regresó al espacio principal, donde Margarita se preparaba para el discurso inaugural oficial. El público se había multiplicado. La sala estaba ahora completamente llena. Carmen tomó su lugar junto a Pilar, con las otras mujeres del proyecto, formando un semicírculo a su alrededor, una presencia colectiva y unificada. Mientras Margarita hablaba sobre la importancia cultural e histórica de documentar experiencias femeninas de trauma y resiliencia, Carmen observaba los rostros atentos del público. Algunos asentían con reconocimiento, otros mostraban el brillo de lágrimas contenidas, muchos tomaban notas o fotografías. Todos estaban presentes, verdaderamente presentes, en un acto de testimonio colectivo. Cuando llegó su turno de hablar, Carmen avanzó hacia el pequeño podio con el álbum fotográfico que había traído. Lo abrió mostrando la primera página, su autorretrato con el cabello brutalmente cortado, capturado con la cámara desechable. Esta fotografía, comenzó, fue un acto de sobrevivencia. No sabía si tendría un futuro que documentar, pero necesitaba constatar que ese presente, por doloroso que fuera, era real. Lo que no entendía entonces es que el acto mismo de documentar ya era un paso hacia el futuro, una declaración de que habría un después digno de ser registrado. Pasó a la siguiente página, el autorretrato tomado meses después, cuando ya trabajaba con Pilar. Este fue un acto de reclamación.
de reconocimiento de que mi historia me pertenecía, de que podía ser tanto la fotógrafa como el sujeto, tanto la narradora como el personaje. Continuó avanzando por el álbum, mostrando momentos clave de su transformación personal, entrelazados con el desarrollo del proyecto colectivo. Finalmente llegó a la última página. Una fotografía tomada esa misma mañana, Carmen de pie frente a la entrada del museo, mirando hacia la cámara con serena determinación. Y esta, concluyó, es un acto de celebración, no del fin del viaje, porque no creo que estos procesos tengan un final definitivo, sino de cada paso dado, cada imagen capturada, cada historia compartida en el camino. Cerró el álbum y miró directamente al público. Sin recortes, no es solo el nombre de esta instalación, es una filosofía, un compromiso con la verdad integral, con la documentación honesta que no elimina lo incómodo, lo difícil, lo doloroso, pero tampoco se detiene ahí, que muestra el antes, el durante y el después, sin pretender que alguna de esas etapas sea menos real o significativa que las otras. En la primera fila, Carmen vio a una joven que tomaba fotografías con intensidad casi febril, con la misma expresión concentrada que ella misma había tenido al descubrir el poder transformador de la cámara. Se dirigió específicamente a ella. Cuando documentamos nuestra verdad, cuando la mostramos sin filtros ni disculpas, estamos reclamando no solo nuestra historia personal, sino nuestro lugar en la narrativa colectiva. Estamos diciendo, esto sucedió, yo estuve aquí, yo sobreviví, yo me transformé. Y esas declaraciones visuales pueden convertirse en puentes para que otros crucen sus propios abismos. Al concluir la ceremonia, mientras la gente comenzaba a explorar la instalación en pequeños grupos, Carmen se apartó discretamente hacia un rincón tranquilo. Sacó su cámara, la compañera constante de estos meses, y enfocó la escena. Mujeres que habían compartido sus historias más vulnerables ahora, conversando animadamente con visitantes. Pilar, explicando aspectos técnicos de algunas fotografías. Margarita guiando a un grupo de estudiantes. La joven fotógrafa de la primera fila, capturando detalles con entusiasmo. Oakley, un año atrás, Carmen había huido de una casa que se había convertido en prisión, con el cabello mutilado como símbolo visible de su sometimiento. Hoy estaba aquí, rodeada de una comunidad que había ayudado a crear, documentando un movimiento que había nacido de su dolor personal, pero que ahora existía más allá de ella. La transformación más profunda, reflexionó mientras bajaba la cámara, no había sido externa sino interna. La transición de verse como una víctima pasiva a reconocerse como una narradora activa de su propia historia y eventualmente como una facilitadora para que otras encontraran su voz. Mientras observaba a las personas recorriendo la instalación, deteniéndose ante las fotografías, leyendo los testimonios, compartiendo sus impresiones, Carmen comprendió que había creado algo que trascendería su propia existencia. La mirada. Auténtica. Ya no era solo un proyecto fotográfico. Se había convertido en un archivo vivo de resiliencia femenina, un testimonio colectivo de transformación que seguiría creciendo y evolucionando mucho después de este día. Al final de la tarde, cuando la mayoría de los visitantes se habían marchado, Carmen realizó un último recorrido por la instalación, esta vez completamente sola. Se detuvo frente a la pared donde se proyectaban los autorretratos tomados por los visitantes en la cabina interactiva, cada uno acompañado de una breve reflexión sobre momentos de transformación personal. Era fascinante ver cómo el concepto de cambio se manifestaba de formas tan diversas. Rostros de todas las edades, géneros, orígenes, unidos por la experiencia compartida de haber atravesado algún tipo de metamorfosis interior. En una esquina, discreta de la última sala, Carmen había pedido que se instalara un pequeño espacio que había nombrado El Origen. Allí, protegida por una vitrina de cristal, descansaba la cámara desechable amarilla de segunda oportunidad. Junto a ella, una simple descripción. Con este instrumento básico comenzó todo, un recordatorio de que la transformación no requiere herramientas sofisticadas, solo la voluntad de documentar el presente
mientras se imagina un futuro diferente. Carmen apoyó suavemente sus dedos contra el cristal, como estableciendo una conexión táctil con aquel objeto que había cambiado el curso de su vida. ¿Qué habría sucedido si no hubiera entrado en aquella tienda de segunda mano? Si no hubiera sentido el impulso de capturar su imagen fragmentada, imposible saberlo. Lo único cierto era que aquel simple clic había sido el catalizador de todo lo que vino después. «Pensé que te encontraría aquí», dijo una voz a sus espaldas. Carmen se giró para encontrarse con Pilar, quien sostenía 2 copas de champán. «El museo está cerrando, pero Margarita nos ha dado permiso para un último brindis privado», explicó, ofreciéndole una de las copas, por Sin Recortes y todo lo que representa. Alzaron sus copas en un brindis silencioso, la luz tenue de la instalación reflejándose en el cristal y en sus rostros. «¿Recuerdas cuando te pregunté si tenías alguna experiencia en fotografía?», comentó Pilar con una sonrisa nostálgica. «Parecías tan insegura, tan sorprendida de que alguien pudiera ver algo especial en ti». Carmen asintió, recordando vívidamente aquel momento en la azotea del edificio donde estaba el estudio, la primera vez que Pilar le prestó una cámara profesional. «Me dijiste que tenía ojo», recordó. «Fueron las primeras palabras amables que alguien me había dicho en mucho tiempo, y tenía razón», afirmó Pilar. «Aunque lo que realmente tenías más que ojo era corazón, la capacidad de ver el dolor sin apartarte, de documentarlo sin explotarlo, de transformarlo en algo más». Salieron juntas del museo a la plaza, iluminada por farolas antiguas. La noche madrileña las recibió con una brisa suave que anunciaba la primavera. Carmen respiró profundamente, saboreando este momento de culminación que, paradójicamente, se sentía también como un nuevo comienzo. «¿Y ahora qué?», preguntó Pilar, como leyendo sus pensamientos. Carmen sonrió, sacando su cámara, una vez más para capturar la plaza nocturna, las siluetas de los transeúntes, las luces difusas de la ciudad. «Ahora sigo documentando», respondió con sencillez. «Sigo aprendiendo, sigo transformándome y ayudando a otras a hacerlo mismo». Mientras caminaban hacia el metro, Carmen pensó en todas las imágenes que había capturado durante este año. Rostros de mujeres en diferentes etapas de su reconstrucción, momentos de vulnerabilidad compartida, instantes de alegría inesperada, detalles cotidianos que adquirían un significado especial bajo su mirada atenta. Un archivo visual no solo de supervivencia, sino de florecimiento. Y pensó también en todas las imágenes que aún quedaban por capturar, las que mostrarían nuevos comienzos, las que documentarían procesos de sanación apenas iniciados, las que revelarían belleza en lugares donde nadie la buscaba, todas esperando ese momento decisivo en que su dedo presionaría el disparador, transformando un instante fugaz en un testimonio permanente. Esa noche, antes de dormir, Carmen colocó sobre su mesita de noche el pequeño álbum que había mostrado durante la inauguración. Lo abrió en la primera página, observando una vez más aquel autorretrato inicial. Su cabello brutalmente cortado, sus ojos asustados pero determinados, el comienzo de todo. Junto a esta imagen, pegó cuidadosamente una fotografía recién impresa, la que había tomado esa misma tarde, capturando a los visitantes recorriendo la instalación sin recortes. La yuxtaposición era poderosa, de lo individual a lo colectivo, del trauma a la transformación, del silencio a la expresión compartida. Debajo de ambas imágenes escribió una simple frase que serviría como recordatorio y como promesa. Documentar es resistir, compartir es sanar, transformar es vencer. Cerró suavemente el álbum y apagó la luz. Mañana sería un nuevo día, con nuevas imágenes por capturar, nuevas historias por documentar, nuevas transformaciones por testimoniar. La cámara esperaba sobre su escritorio, lista para continuar el viaje que había comenzado con aquella cámara desechable amarilla. Un viaje sin recortes, sin filtros, sin atajos. Un viaje auténtico,